Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy, jueves, en horario habitual de 2 a 3 de la tarde en Matices. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy he planteado un programa internacional relacionado con Ecuador y con las elecciones en Ecuador. Y les recuerdo que nos pueden escuchar en 93.5 en FM, lo pueden hacer en el Facebook en vivo de Noticia Monumental. Nos pueden ver esta noche en Canal 2 y pueden descargar este episodio en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Le pedí a Carlos Cascante que me acompañara para hablar justamente de Ecuador, pero detectando ciertos reclamos de arranque que podría sufrir en nuestra audiencia, le dije, podemos dedicar 10 minutos primero a la guerra. De lo que está pasando en Israel y Palestina, y Carlos muy amable me dijo que sí. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Bien, y vos, Randall, un gusto estar con vos en Matices y con los que nos escuchan. Cuando me dijiste la guerra, yo dije, ¿cuál de las dos guerras? ¿La de Sí, Ucrania o la de Palestina? Porque ahora estamos en un escenario bastante complejo, sin hablar de todas las guerras en el África, pero es como la marca característica de este siglo. Tenemos guerras focalizadas territorialmente, podemos decir dónde están, no generan aún, digamos, escaladas a nivel más regional, más amplio, pero los efectos sin duda se perciben en todo el mundo. así es, y es triste, es incluso una reflexión, porque los ojos del mundo se ponen de acuerdo a la actualidad. O sea, mucha gente ya no habla. Lo peor que pudo pasarle a Zelensky, ¿verdad? Ujú. Es que empezara la guerra en Israel. A Zelensky y a Biden, para ser honestos. Bueno, a Zelensky y a Biden. Sí. ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de un analista? Actualizame la guerra entre Israel y Hamas, que en la práctica es entre Israel y la Franja de Gaza. Bueno, varias cosas que son preocupantes, es decir, están ocurriendo elementos que a mí cada vez me preocupan más de una probable escalada o el día después de lo que pueda ocurrir. Diría que estamos ante una tensa calma que precede a a la violencia, porque si bien a la hora en que estamos grabando este programa, que estamos discutiendo este programa, Em, lo cierto del caso es que no ha habido un avance ya definitivo de Israel sobre la franja de Gaza. Sin embargo, el día de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel emite unas declaraciones que son francamente preocupantes porque señala que al final del día, ellos quieren acabar con Hamas, pero que también van a tener que reducir la franja de Gaza. Eso puede tener dos significados y no está claramente establecido. El primer significado que
que van a tener bajo control militar una parte de Gaza, hacer un buffer, un colchón de protección frente a posibles avances de grupos terroristas ubicados en la Franja de Gaza, un espacio. Lo otro es aún más preocupante, que es que Israel decida controlar una parte importante del territorio de Gaza, que ya de por sí es pequeño, 365 kilómetros cuadrados por largo tiempo. Eso es muy preocupante, porque si Israel decide quedarse con espacios de la Franja de Gaza, eso va a generar reacciones en todo el Oriente Medio, en las capitales europeas donde hay mucha migración árabe y palestina, y en los Estados Unidos. El segundo elemento que me parece interesante de resaltar, Randall, es la visita de Biden a, a Israel, donde se reúne no solo con Netanyahu, con quien se toma una foto en un abrazo que saca a Estados Unidos de cualquier tipo de objetividad o de situación media frente al conflicto, sino que también se da luego de la explosión de una bomba en un hospital de Gaza. Esa explosión desbarata toda la gira de Biden, es decir, a Biden se le destruyó la gira junto con ese hospital, porque la gira estaba pensada para ir un día a Israel y después pasar 3 días en Jordania, siendo que Jordania lo recibía, iba a tener por supuesto una reunión con el rey Abdallah de Jordania, uno de los aliados claves de los Estados Unidos en la zona, iba a viajar a Jordania el presidente de Egipto, que es el otro vecino clave en el conflicto, porque es por donde entra o donde puede entrar la ayuda humanitaria para los gazadíes. Y por otra parte iba a reunirse con Mahmoud Abbas. Entonces, iba a hacer una gira donde se tomaba fotos con el mundo árabe y con Israel. Y eso ayudaba a balancear un poquito la posición de Estados Unidos en la región. Esto, el hecho de que no pueda reunirse y que simple y sencillamente los otros líderes le digan, no, en este momento yo no me puedo reunir con el presidente de los Estados Unidos, deja a Biden en un apoyo o en una imagen de apoyo casi restricto a Israel. Y eso es muy problemático para los intereses de los Estados Unidos en la región. A eso sumale que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los Estados Unidos vetaron una resolución propuesta por Brasil dirigida a un alto al fuego. La resolución condenaba a Hamás, por supuesto, pero no establecía el derecho de defensa de Israel, y los Estados Unidos la vetaron. Entonces, la posición de los Estados Unidos frente a sus socios del Medio Oriente en este momento es que no tiene balance, pese a los 100 millones de dólares que van a entrar por ayuda humanitaria en el sur de Gaza. El tercer elemento y último que a mí me parece sumamente relevante en este momento son las olas del conflicto en Europa. Primero, las grandes manifestaciones en París a favor de la causa palestina, que fueron reprimidas por el gobierno francés por miedo a que esto se tornara violento. Los atentados en Bélgica en plena celebración de un partido de las calificaciones a la Euro, es bastante complicado también porque sabemos, y eso se han hecho ya estudios muy interesantes que demuestran que dentro de las capitales europeas hay un radicalismo islámico creciente. Y cuando pasan este tipo de situaciones en el Medio Oriente, ese radicalismo islámico se alimenta y eso pone en peligro digamos, a la estabilidad de ciertas ciudades europeas. Y se aúna a una serie de reclamos de estas poblaciones en Europa. Entonces, el conflicto palestino que estamos viendo en Palestina, entre Hamás e Israel, pues tiene muchas ramificaciones que pueden convertirse en una tormenta perfecta, ¿verdad?
Y eso es lo que está ocurriendo justamente en este momento. Carlos, ¿alguno de los dos bandos, digamos, entendiendo los bandos como Israel y Hamas, ha demostrado que el cohete que estalló en el patio del hospital en Gaza era de la contraparte? Porque es que Biden va y lo da prácticamente como un hecho, pero digo, entiendo por lo menos del límite humano que tengo de ver información respecto a un tema en particular, que nadie ha presentado pruebas irrefutables. No, 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 yo creo que estamos lejos. Incluso la inteligencia británica dijo que el primer ministro británico, un socio clave de los Estados Unidos, dijo que antes de referirse a esto iban a esperar que la inteligencia británica realizara todos los estudios. La Casa Blanca sí salió diciendo que con la prueba existente parece que el misil sale al suroeste del hospital, desde donde se dispara, y se desvía y pega en el hospital. Lo que alegan también los que establecen que no fue un ataque israelí es que por el tipo de explosión, si fuera una bomba lanzada desde un avión, dejaría un cráter, cosa que no ocurrió. Por otra parte, que se produjo un incendio a raíz del combustible que el cohete, el proyectil no dejó de gastar, pero lo cierto del caso es que no hay pruebas irrefutables de que uno u otro bando sean los causantes de de esta verdadera masacre, porque estamos hablando de al menos 500 personas muertas. Lo cierto del caso, Randall, es que más allá del proyectil y todo lo que trajo, porque despedazó los planes de los Estados Unidos, sin duda alguna. Lo cierto del caso es que ya solo con el traslado masivo de gente de la ciudad de Gaza al norte de la banda, al sur, cerca de la puerta de Rafa o el portón de Rafa, que es la salida a Egipto de Gaza, ya eso de por sí implica un drama humano muy fuerte, y ahí sí tenemos claridad de que hubo una amenaza clarísima de Israel de que la gente saliera de ese espacio en muy poco tiempo. eh, los Estados Unidos, que es un actor fundamental para comprender esto, lo que han señalado respecto de ese traslado es que ellos han hecho todo lo posible para atrasar los planes de avance de Israel con el objeto de que la mayor cantidad de civiles salga de la ciudad de Gaza, del norte de la banda, y conseguir que el sur se convierta en una zona humanitaria donde aparentemente no deberían haber ataques y que eso permita el manejo humanitario. Lo que pasa es que estamos hablando de que en el sur vamos a tener una cantidad de personas en un espacio muy pequeño, sin posibilidad de salida a Egipto, porque Egipto ha dicho que no va a aceptar campamentos de refugiados en el Sinaí. eh, no habrá, creo yo, ayuda humanitaria que alcance para manejar esa tragedia. Carlos, y finalmente en este tema, tenemos una semana y un día a la expectativa de una invasión terrestre que parecía inminente. Digo, pues ya pasaron muchos días, aunque la invasión sigue pareciendo inminente. ¿Cuál es el cálculo que se hace? Porque se le había dado a los civiles justamente 24 horas para desplazarse al sur. Este, ¿Qué pasó? Bueno, Israel primero tiene que establecer un problema estratégico. Randall, a veces nosotros nos vamos con esa estadística de que vemos los ejércitos, vemos el presupuesto de los ejércitos, vemos la cantidad de efectivos, pensamos en la capacidad militar que se tiene, pero lo cierto del caso es que la guerra urbana es otro animal, como dicen algunas personas. La guerra urbana, los túneles que tiene Hamas o que se dice que tiene Hamas a lo largo de la ciudad, edificios que están muy pegados, muy hacinados,
de diferentes tamaños, de diferentes cantidades de pisos, eso puede convertirse en una trampa. Por ejemplo, el general Petraeus, que fue el encargado de los Estados Unidos de ciertas tomas de ciudades en Irak, hablaba de su experiencia el día de ayer en un podcast patrocinado por la cadena de noticias Político, donde él decía que es altamente complicado intentar tomar una ciudad. Y entre más poblada esté la ciudad y más aglutinada, el daño para el ejército invasor, para el ejército que está a la ofensiva, puede ser bastante sangriento. Entonces yo me imagino que Israel primero tendrá que tomar las previsiones para evitar la mayor cantidad de daño a su propio ejército. Por otra parte, Israel tiene que asegurarse tener la suficiente capacidad para permanecer por bastante tiempo ahí, porque eso no va a ser rápido, y eso implica aumentar el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en un problema interno muy, muy complicado. El día de hoy, Jim Jordan, que era el segundo candidato a ser el Speaker of the House, renunció a sus aspiraciones y entonces en este momento todavía la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es la que aprueba en primer lugar presupuestos, entre ellos las ayudas militares a Ucrania, a Israel, está descabezada. Y hasta que no se nombre un speaker, no va a salir ese dinero o ese apoyo, de forma tal que son elementos en el cálculo que se deben de tomar, que se deben de tomar en cuenta. Y el tercer elemento que a mí me parece importante es la situación de los rehenes, porque también tienen que calcular que si hacen un ingreso, los primeros que van a sufrir, la población civil y los rehenes, y ese también es un cálculo, digamos, especialmente el de los rehenes, un cálculo complicado de hacer. Ya después vienen las dudas sobre el día después, es decir, cómo suponete que hay un avance. No podemos decir que ya lo hay porque no lo hay, pero efectivamente por tierra, ha habido bombardeos, pero no avance por tierra. ¿Qué va a pasar con la administración de ese territorio? Volveremos al esquema pre-2005, que Israel controlaba la franja. Si no lo controla Israel, ¿quién lo va a controlar? La autoridad palestina muy debilitada, muy desprestigiada. ¿Quién va a poner el dinero para el manejo de ese espacio y los problemas humanitarios? En fin, el día después siempre genera una duda sobre la actuación que tenemos, que se realiza el hoy. Y me parece que por ahí va el asunto. Carlos, permitime ir a la pausa comercial para cambiar de cassette. Ahí tenemos entonces el tema de la guerra entre Israel y Hamas. El objeto de fondo o el tema de fondo del programa de hoy son las elecciones en Ecuador, así es que vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos con Ecuador luego de esta pausa. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices, dedicamos los primeros 15 minutos del programa a hablar sobre la guerra entre Israel y Hamas. Carlos Cascante es mi invitado de hoy. Lo invité para hablar sobre las elecciones en Ecuador, que le han dado el triunfo a un joven empresario ecuatoriano, Daniel Noboa, que se impuso con el 52% de los votos frente al 48%
de Luisa González, que es correísta de Rafael Correa. ¿Qué fue lo que pasó en estas elecciones que además no estaban previstas que fueran ahora, Carlos, en Ecuador? Recordemos que hace unos meses el presidente Lazo, muy golpeado por las acusaciones de corrupción, muy debilitado en el Congreso, se jugó una carta que la Constitución de Ecuador establece, que es la posibilidad de disolver el Congreso y de renunciar él al mismo tiempo y dar un espacio de gobierno mediante decreto, con limitaciones a los decretos que puede emitir durante un periodo de 6 meses. Em, Al mismo tiempo, la Constitución establece que se llamarán a elecciones generales tanto del Congreso como de la Presidencia para que asuma el cargo una persona y un Congreso, además, que gobernarán por el resto del periodo. En este caso, 1 año y 6 meses más, 1 año y 5 meses más, si no me equivoco. De forma tal que tuvimos unas elecciones anticipadas con un premio bastante cuestionable, que es gobernar por 1 año y 6 meses, y al cabo del cual el presidente puede optar a la reelección presidencial. Em, Pasó lo que ha pasado en las últimas elecciones en Ecuador. Primero, en las elecciones de hace 3 años, en el 2021, tuvimos una elección que dividió al país entre el correísmo, esa vez representado por Arauz, y el anticorreísmo representado por Guillermo Lazo. Y lo que había pasado también en 2017, cuando se presenta el correísmo de, de Lenín Moreno frente a la oposición al correísmo. Y lo cierto del caso es que en las últimas dos elecciones, 21 y la que se ha llevado a cabo este año, lo cierto del caso es que hemos tenido a un país dividido donde el correísmo sigue siendo una fuerza política muy importante, pero lo que está claro es que el correísmo por sí mismo en el Ecuador actual parece no tener la capacidad de ganar elecciones, y nuevamente digamos que se lleva una pérdida en el proceso presidencial, con el consuelo, si es que cabe hablar de la palabra consuelo, de haber ganado las elecciones en el Congreso y tener una mayoría en el Congreso ecuatoriano. Es complejo porque Ecuador está viviendo tiempos de altísima, no sé, es muy complejo. O sea, en primer lugar, tiene una inseguridad increíble. Yo conversaba con un politólogo ecuatoriano hace un par de meses y me contaba que el índice de homicidios es de 25 por cada 100.000. Aquí estamos con el pelo parado con 12 por cada 100.000, que es muy alto. Pero en Ecuador es 25. Pero además está la filtración del narcotráfico en ciudades urbanas completamente y el asesinato de un candidato presidencial. O sea, es decir, realmente la situación política en Ecuador es compleja. De hecho, cuando uno ve la foto de Daniel Noboa votando, digamos, lo primero que llama la atención es el chaleco antibalas con el que vota, ¿verdad? Correcto, y hay otro elemento adicional, Randall, para entender esta geografía del narcotráfico, y es que Ecuador tiene una costa pacífica gigantesca, eh, por una parte, tiene una serie de mares vinculados a las Islas Galápagos, que pertenecen al Ecuador, y ese es un espacio de tránsito del narcotráfico internacional. Entonces, sí es un problema bastante complejo. Se habla de que de un año para otro Ecuador aumentó la tasa de homicidios, que para que los que nos escuchan se den una idea, en general, tener una tasa menos de 10 se considera un país relativamente seguro. Cuando ya se pasa la tasa de 10, empezamos a ver algunos problemas de seguridad, de violencia, porque la seguridad puede ser que la tasa no esté tan alta, pero hay otro tipo de delitos que se están cometiendo. Pero digamos que internacionalmente, la tasa internacional para medir violencia es homicidios por cada 100.000 habitantes.
Entonces, estamos hablando de que Ecuador, que estaba en un poquito más de 15 personas, pasó a más de 20 en muy poco tiempo. Entonces, es una verdadera ola de homicidios causados por la influencia del narcotráfico, donde se ha sabido que quien mató al candidato presidencial fue una banda con vínculos con carteles mexicanos. Entonces estamos hablando de que Ecuador está inmerso en este momento en una guerra contra el narcotráfico y por ahí se anduvieron las propuestas de campaña, Randall. Por ejemplo, Novoa prometía, entre otras cosas, y nos va a sonar muy parecido a estos lares, especialmente en El Salvador, primero militarizar los puertos, militarizar los espacios de tránsito, es decir, fortalecer la vigilancia en fronteras, aumentar la capacidad de control en mares, militarizar las cárceles, porque se señalaba que mucho del proceso que llevan estas bandas lo hacen desde las cárceles, que en lugar de ser espacios de control, son espacios controlados por estos grupos y a partir de ahí realizan sus operaciones en todo el país. Entonces, digamos que toda la segunda fase de la campaña, después del asesinato de el candidato presidencial, se generó un discurso totalmente de mano dura por ambos lados del espectro y al final, digamos que en ese espectro de políticas de mano dura, de aumento de la capacidad de la militarización en funciones policiales, se sigue como una línea que está teniendo mucha fuerza en todo el continente y voy a ser honesto en esto, es interesante notar que más allá que esa línea de mano dura, sobrepasa la idea de izquierdas y derechas que a veces nos obnubila el análisis de América Latina. A mí me parece que si hay algo que une a la política en América Latina, en muchos casos, es esa ansia de mano dura frente a la incapacidad de enfrentar a la amenaza del narcotráfico. Carlos, y hablemos de Novoa en lo particular. Bueno, sí, sí, también primero hablemos de Novoa. Es que también quiero hablar de Correa en su cola política, digamos. Pero Novoa, ¿de dónde sale? ¿Quién es? ¿Qué pinta para Ecuador? Novoa es uno de los hombres más ricos de Ecuador. Nada Eso, más. nada más. Vamos a ver, ¿quién es Daniel Novoa? Daniel Novoa, aunque él dice que él no quiere que lo reconozcan como hijo del papá, lo cierto del caso es que eh, su padre fue candidato presidencial durante 5 ocasiones distintas. Y digamos que con un éxito relativo. Y su padre es además el hombre más rico de Ecuador, en una fortuna vinculada con los intereses bananeros. Recordemos que en la historia del Ecuador es inicialmente un exportador de banano, en la década de los 80 gigantesco, y digamos que ahí hizo fortuna Alejandro Novoa, el padre de Daniel. Por otra parte, los Novoa en la década de los 90 diversificaron su economía, no solo se dedicaron al banano, sino que empezaron a hacer inversiones muy puntuales en la nueva riqueza que se estaba generando en Ecuador, que era el petróleo. Ecuador, digamos que cuando Hugo Chávez llega al poder en Venezuela, los Estados Unidos fomentan en Colombia y Ecuador un aumento de las empresas petroleras para, digamos que, equilibrar lo que podía ocurrir con gobiernos no tan cercanos en Venezuela. Entonces hay un crecimiento de los hidrocarburos en Ecuador enorme, que es uno de los debates políticos más importantes en Ecuador en torno al ambiente y a la explotación de hidrocarburos. Pero digamos que
Alejandro Noboa no tuvo tanta suerte en lo político, perdió 5 elecciones pese a tener mecanismos de campaña bastante extraños, Randall. Ese señor incluso repartía dinero en los mítines, ¿verdad? Como que vos llegas al mítin y el tipo reparte dinero, parece como Los Simpson, la serie Los Simpson en que una vez un candidato hizo eso. Pero así era. Ecuador tuvo una, Aunque es la persona que no quiere ser reconocida por eso. no, no, exactamente, pero el papá hacía eso. Daniel quiso representarse como una persona que no tenía vínculos con el papá, pero lo cierto del caso es que para usted tener la cantidad de plata que tiene Daniel a los 35 años, mucho tiene que venir del papá, ¿verdad? A los 35 años nadie se hace millonario por sí mismo, cuesta muchísimo. Y Daniel lo que ha presentado es un esquema, digamos, vinculado a la liberalización económica del Ecuador, un esquema donde no quiere hablar de su padre, tampoco quiere hablar mucho de Correa. Ha jugado una carta que es muy importante en la política latinoamericana contemporánea, que es decir, soy el que nunca ha estado en política, soy un outsider, es decir, soy un sujeto que proviene de algo que no es la política, pero he decidido meterme en política porque ya los políticos tradicionales no resuelven nada y yo sí puedo resolverlo todo. Escoge como vicepresidenta a una candidata más bien vinculada con los partidos más conservadores históricos del Ecuador, una candidata provida, aunque él no hace referencia a esos temas, él prefiere esquivar esos temas porque él se presenta más bien como un liberal en temas éticos sociales y digamos que tiene el éxito de haber aprovechado muy bien el no haber estado nunca punteando las encuestas, sino en el bloque de candidatos que cualquiera de ellos podía subir a la segunda ronda electoral. Las encuestas siempre estuvieron punteadas por Luisa González, la candidata del correísmo. Él aprovecha eso, él se presenta como un outsider, tiene una ventaja en política que es una persona de 35 años y eso en política en muchos momentos puede ser un plus, ¿verdad? Decir, vean, yo soy la nueva generación del Ecuador, no soy la vieja generación de políticos. Puede enfrentar algo que para Correa fue fundamental. Correa cuando se lanzaba para presidente del Ecuador decía, yo soy el joven, yo soy la nueva generación del Ecuador. Ya Ya, no. ya no, o sea, ya no, ya Correa sobrepasa los 50 años por bastante, se ve bastante avejentado y este muchacho con 35 años suplanta esa novedad de la juventud y logra una victoria que te voy a ser honesto, me parece que es una victoria bastante ajustada para lo que se planteaba en las encuestas inicialmente, que daban un escenario en la segunda ronda con un poquito más de ventaja para Novoa. Gana por solo 4 puntos. No estoy diciendo que 4 puntos no sea una ventaja buena, pero a partir de que se baja en un resultado de 5 puntos de la elección, ya podemos hablar de que la elección estuvo más o menos disputada, cosa que no parecía tan probable en las encuestas que precedieron a la elección. Carlos, el hecho de que sea una presidencia corta, ¿verdad? Porque irá hasta mayo del 2025, le imprime cierta temporalidad a su gobierno. ¿Cómo crees que eso configure, digamos, su forma de gobernar? Un hueso con Sí, hormigas, Randall. qué complejo. Agréguele a eso, va a tener un año y unos cuantos meses más. Hay una curva de aprendizaje normal en cualquier puesto, desde el puesto menos importante al más Normalmente, perdona, normalmente en política es el primer año, pero general, ya en el primer año tiene que irse. generalmente. Hay un problema, tiene una ventaja, digamos, desde el punto de vista político, que si la sabe aprovechar y si tiene los medios y los recursos en el gobierno para hacerlo, puede sacarle ventaja. Que el problema, la sociedad ecuatoriana
aunque tiene muchos problemas vinculados con pobreza, muchos problemas vinculados con déficit fiscal, la necesidad de una reforma fiscal para paliar el déficit fiscal, en realidad ahora solo está pensando en una cosa muy puntual, que es el problema de seguridad. Si él logra desarrollar una política de seguridad, no te estoy diciendo que sea una buena política de seguridad, pero que sí genere resultados numéricos de reducción de la violencia, digamos que él podría presentar esa carta a la hora de buscar su reelección, de que en un año y resto logramos atajar un poquito el problema de la violencia y probablemente no se le critique tanto por otros faltantes. Esa es otra. Pero por otro lado tiene el inmenso inconveniente de que el partido correísta es el partido mayoritario en el Congreso del Ecuador, por una parte. Por otra, que las medidas de mano dura son medidas altamente costosas. Hay que invertir mucho dinero en medidas de mano dura, más si usted quiere hacer cárceles nuevas o quiere hacer transformaciones en las cárceles. Eso no es barato. Puede utilizar medios que se usan en otros países, que es básicamente tercerizar el servicio de las prisiones, muy propio de lo que se hace en otros países. Es decir, contratar a una empresa para que le maneje eso y esa empresa le cobra al Estado anualmente algo. Es un mecanismo que puede acelerar el proceso, pero igual no te estás metiendo con las causas primigenias de la violencia. Pero digamos, eso a la gente en este momento en Ecuador no creo que le pese tanto. Y lo otro es que tiene que hacerlo muy rápido, Randall. Tiene que dar resultados muy rápido porque si no se lo devorará la elección que viene. Em, es un hueso con bastantes hormigas. Lo que pasa es que creo que Correa, que Novoa no lo ve así. Novoa lo ve como la oportunidad ideal que no hubiera tenido en otras condiciones. Claro. ¿Y cómo lo ha tomado Guillermo Lasso, el presidente actual de Ecuador? De Lazo, recordá que está ante problemas judiciales enormes. Yo no veo que la política económica de Novoa se diferencie de la de Lazo. Creo que seguiremos por ahí. Creo que Lazo ha visto con especial gusto que pierde el correísmo, que lo ha mortificado durante sus 3 años en el poder. Eh, veremos, veremos si Novoa, cómo maneja Novoa, si Lazo se queda en el país o decide irse del país ante las acusaciones de corrupción. Pero yo creo que todas las fuerzas que han adversado al correísmo desde el surgimiento del correísmo en el 2007 ven esto con bastante alegría y con bastante visión de que ya son 2 elecciones consecutivas en que se demuestra que el correísmo no tiene la capacidad de ganar la presidencia. De eso vamos a hablar cuando volvamos de la pausa en el último bloque. Nos quedan 10 minutos de programa. Así es que gracias por estar con nosotros. Carlos Cascante me acompaña hoy hablando sobre el triunfo de Daniel Noboa como presidente del Ecuador. Vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros hoy en Matices, hoy jueves. Les recuerdo que una hora después de terminar el programa estará disponible en los servicios de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Quería que habláramos de Rafael Correa.
que expresidente ecuatoriano, que yo creo, Carlos, que él pensó, después del triunfo de las elecciones locales en febrero y el descrédito del gobierno de Guillermo Lazo y la crisis del gobierno de Guillermo Lazo, que era la hora de volver al poder y al Ecuador. Lo cierto es que Ecuador le vuelve a decir que no, ¿verdad? Ayer veía en el cierre de una pieza periodística que decía: Correa seguirá sin poner un pie en el Ecuador, que cada vez piensa menos en él. Recordemos que Correa fue juzgado por delitos de corrupción y condenado a 8 años de prisión. Él decide salir del Ecuador e instalarse en Bélgica. La esposa de Correa es belga. Y a partir de ahí, Correa se ha convertido en un actor con capacidad de veto en el Ecuador. Es decir, es una figura todavía muy representante, muy representativo de ciertas áreas de la política ecuatoriana, como lo son otras figuras en América Latina. Correa ha impulsado 3 candidaturas presidenciales que son claramente gente vinculada con él. Lenín Moreno, que fue su vicepresidente y que lo traicionó y se pasó, digamos, al lado anticorreísta. El candidato, no me acuerdo el nombre de Arauz, que lo presenta en 2017. Y ahora en 2021, y Luisa González, a quien presenta en esta ocasión. Después de lo que le ocurrió con Lenín Moreno, Correa buscó figuras que pudieran ser potables, pero que no representaran una amenaza a su capacidad política, es decir, que él siguiera siendo el que mandara. Los detractores de Correa lo que han señalado históricamente es que lo que él pretende es poner un presidente que él pueda manejar, que ese presidente convoque a elecciones para una constituyente y que en una nueva constituyente se rompa la posibilidad de no reelección para que él vuelva a presentarse a la reelección presidencial en el Ecuador. Digamos que ese es lo que los detractores de Correa han señalado abiertamente. En esta ocasión es muy interesante porque él decide poner como candidata a una mujer, pero Luisa González tiene ciertas características. Se dice que no es tan empática con el electorado, que no tiene niveles de popularidad y que, contrario a otras izquierdas en América Latina, es bastante conservadora en temas de ética y moral. Incluso ella se definió antiaborto. Una característica sumamente interesante y que nos habla del conservadurismo de la sociedad ecuatoriana en esos temas. Igualmente no logró concitar la suficiente fortaleza electoral en segunda ronda, y ya en segunda ronda, como estrategia de campaña, estaban vinculándose menos con la figura de Correa. Lo que pasa es que es muy interesante cuando los políticos quieren hacer eso, porque intentan ocultar que, por ejemplo, Luisa González se había reunido durante la campaña en 2 o 3 ocasiones en México para hablar con Correa, y que eso fue abiertamente público. Entonces, digamos que ese tipo de cosas lo que la hicieron ver fue como una política tradicional frente a un candidato que, si bien rechazaba la idea de que lo vincularan con el legado político de su padre, su padre nunca gobernó. Entonces tenía la ventaja al menos de que no dijeran, bueno, es que cuando gobernó el papá de este señor pasaron estas cosas. Eso en ese momento, las 5 derrotas del padre fueron un plus frente al recuerdo del gobierno de Correa, incluso el de Lenín Moreno. Sí, pero ciertamente, vamos a ver, se le ha complicado muchísimo a Correa su presencia política ante la ausencia física, Carlos. Totalmente, Randall, es que un político desde afuera no tiene el arrastre. Por más medios digitales que usted tenga, por más cercanía, el estar presente en el país, el estar diciendo, bueno, yo estoy viendo de acá lo que está ocurriendo, yo converso con la gente,
Eso para un político de las características de Correa, que era un político con bastante populista, el estar lejos de eso que él denominó su pueblo, pues lo perjudica mucho, y las acusaciones de corrupción y el no haber querido enfrentar esas acusaciones de corrupción y esas condenas, pues lo dejan siempre muy mal parado frente a un electorado. Podemos concluir lo siguiente: el correísmo tiene un piso muy alto electoralmente, siempre saca más allá del 30%, eso es un piso alto y fuerte, pero el techo del correísmo está muy cercano a ese piso, es decir, tiene poca capacidad de crecimiento más allá de ese 35-36% de primera ronda. Claro, no crece más allá de lo que tiene ya programado, digamos. Sí, sí, y el problema, Randall, es que esos pisos se van debilitando conforme pasa el tiempo, es decir, Correa cada año es más. Voy a decir una cosa que puede sonar tonta, pero es muy real: Correa cada año es más viejo, cada año representa menos, y eso es lo que le ha pasado a otras figuras vinculadas o parecidas a Correa dentro de ciertos países. Te pongo el caso del vecino de Colombia, de Álvaro Uribe. O sea, Álvaro Uribe primero ponía presidente, ya después no tenía capacidad de poner presidente, y ahora más bien los que estaban vinculados con Uribe más bien quieren separarse de él para tener opciones. Algo así puede estarle pasando a Rafael Correa. Sí, pero digamos aquí en estos últimos 2 minutos, el panorama que enfrenta Ecuador político es complicado. Una presidencia corta de alguien que tiene que enfrentar un proceso de aprendizaje indudable, un Correa con sangre en el ojo, que necesita sí o sí tener protagonismo político el siguiente año y medio si es que quiere volver, porque ya si en las elecciones del 2025 ya no hay correísmo o pierde el correísmo, ya no habrá nada que hacer, seguramente. Yo creo que sí, pero tiene algunas cuestiones, algunas herramientas para trabajar, que es su ventaja en el Congreso, eh, el hecho de que las elecciones sean muy rápido también es una ventaja, es decir, tiene menos tiempo para lamerse las heridas y empezar apenas ayer a trabajar qué quiere hacer en el 2025. Y eso puede ser una ventaja política, porque imagínate que las elecciones no fueran en el 2025, sino en el 2028. Es decir, un Correa más viejo, un Correa menos recordado, es decir, dentro del mal resultado que tuvo el correísmo, tuvo el mejor resultado, creo yo, posible en una derrota. Sí. Sí, tenés razón, las herramientas que tiene en su mano, bueno, en su poder Correa son interesantes y podrían complejizar todavía el panorama político de Ecuador. Lo cierto del miedo, el miedo que tienen muchos estudiosos en el Ecuador, profesores con los que he conversado, lo que me señalan es: tenemos mucho miedo de que esto se peruanice, o sea, que volvamos, que caigamos, que esto que hizo Lazo abra la caja de Pandora a que tengamos un esquema político muy parecido al Perú, donde los presidentes no duran un año y Así que a es. cada rato, y se viven en elecciones permanentes y en crisis constitucionales permanentes, con los daños que eso le causa al entramado social, la violencia que se genera, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, muchas gracias por haberme acompañado y ha estado muy interesante. Muchas gracias. Con mucho gusto, Randa. ¿Con qué canción te gustaría despedirte hoy? Vámonos con Because the Night Belongs to Lovers. La noche pertenece a los amantes. Muy buena pieza. Será la canción que despida hoy Matices. Carlos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Estoy seguro. Sí, a como pinta el mundo, yo creo que sí. Muchas gracias a vos, Randall, como Que siempre. te vaya muy bien, Carlos, porque la noche pertenece a los amantes. Es la canción que despido hoy Matices. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.